¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Gilberto García Padilla y les voy a hablar del oscilador económico caótico de relajación. Para entender a qué nos referimos con un oscilador de relajación, tenemos que recordar que esto parte de una generalización del oscilador armónico amortiguado, en el cual vamos a cambiar el coeficiente constante por una función, la cual queremos que tenga una condición, que para valores pequeños justamente esta función sea negativa y para valores grandes esta función sea positiva. De esta forma, podemos tomar un ejemplo sencillo, como por ejemplo una parábola, y poder observar que cuando tenemos valores pequeños vamos a tener un comportamiento en lo que sería un oscilador amortiguado, como si estuviéramos inyectando energía en el sistema. Por otro lado, para valores mayores o valores grandes, vamos a tener un decaimiento exponencial. Entonces, el oscilador de relajación trata de encapsular estos dos comportamientos en uno solo. Ahora, el objetivo al tratar de poner esto en la economía es un modelo que considere justamente la relación entre el precio, los consumidores y el poder de producción, y saber cómo manipular estas relaciones entre ellas. En 1941, el matemático Yves Rocard propone en su libro algunas aplicaciones, ejemplos en la anatomía, en la acústica, en la electricidad y en la economía. Entonces, vamos a ver que en su capítulo, en el número 5 de su capítulo de su libro, él propone unas ideas nuevas respecto a este oscilador de relajación en la economía. Al tratar de describirlo mediante leyes económicas, las cuales en la economía no existen como tal, pero tratar de encontrar estas leyes dinámicas que gobiernan las relaciones temporales entre distintos objetos económicos. Para ellos va a denotar estos tres objetos mediante las siguientes variables, donde vamos a tener el precio, el número de consumidores y el grado de herramientas o mecanización, es decir, el poder de producción. Para ello, genera este sistema de ecuaciones diferenciales que relaciona justamente estas tres variables. Al tener este sistema, podemos verlo como una ecuación de tercer orden. Y esta ecuación se puede normalizar y reducir los parámetros que están en ella. De esta forma, podemos reescribir el sistema como la ecuación como un sistema de ecuaciones diferenciales y poderlo verlo en su forma matricial. Y de esta forma obtener un polinomio característico que nos dé la información del modelo del sistema de ecuaciones diferenciales lineal. Ahora, para analizar este polinomio se utilizan dos teoremas, el teorema de Roth-Hurwitz y el teorema de Cardano-Ferrari, para obtener la información de los parámetros. El teorema Roth-Hurwitz nos va a ayudar a encontrar bajo qué condiciones este sistema o este polinomio tiene raíces con parte real negativa, es decir, estabilidad en el sistema. Y para el teorema de Cardano-Ferrari nos va a decir el tipo de raíces. Al aplicarlo y recordar que el discriminante lo que nos interesa es el signo, podemos simplificar la expresión y observar que solo depende de dos parámetros, de forma similar al criterio de Roth-Hurwitz. Con esto podemos construir un espacio de parámetros donde tengamos en cuenta las condiciones de estabilidad para el polinomio y las condiciones para el cambio de tipo de raíz que van a existir según el discriminante. Con esto y al juntar toda esta información, observaremos que tenemos 8 diferentes conjuntos de datos, donde cada uno de esos conjuntos nos muestran condiciones para los parámetros donde el sistema se comportará de forma similar. Y estos 8 conjuntos demuestran que existen estos comportamientos distintos en el sistema de ecuaciones diferenciales. Hay regiones que son muy pequeñas, pero aún así cambia la dinámica global del sistema. Ahora, vamos a introducir una noción más que es propuesta por Rocard, ya que este parámetro que tiene que ver justamente con la influencia en el precio, Rocard hace una observación más diciendo que en el mundo real existe algo que se llama un precio de equilibrio, donde qué tantos consumidores están interesados en un producto tiene que ver con cuál es el precio. Hay un precio al cual tanto vendedor como consumidor están de acuerdo. Eso quiere decir que si este precio es muy pequeño, entonces vamos a tender a tener un incremento en los consumidores. Y si el precio es muy grande, vamos a tener un decremento, ya que es un producto caro. Y con esto podemos introducir un cambio de variable, que esto nos introduce la noción del oscilador de relajación en este sistema. Al introducir esto, ahora tenemos un sistema no lineal, el cual podemos nuevamente relacionarlo con una ecuación de tercer orden y normalizarlo con el mismo cambio que se hizo anteriormente, para ello obtener esta ecuación. Un cambio más que propone Rocard es que este término no lineal que ha introducido, agregarle una no linealidad más al introducir un término con respecto a esta normalización del parámetro que tiene que ver con la variación del precio. Ahora,
se tiene esta ecuación de tercer orden y podemos reescribirla como un sistema de ecuaciones diferenciales. Con ello obtenemos los puntos de equilibrio. Estos puntos de equilibrio van a ser nuevamente el origen y tendremos dos puntos extra, los cuales, dado la raíz cuadrada, tendremos que tener unas condiciones de existencia para esos dos puntos extras que aparecen. Ahora vamos a observar cuál es el comportamiento lineal alrededor de estos puntos de equilibrio. Para ello obtenemos la linealización del sistema mediante su matriz jacobiana. Ahora con esto observamos que al evaluarlo en el punto en el origen, obtenemos la misma matriz de la linealización del sistema lineal. Entonces, al aplicar los puntos 2 y 3, observemos que la coordenada en x está en 0 y la coordenada en z va al cuadrado. Por lo tanto, la matriz que va a ir asociada a estos dos puntos será la misma. Esto nos indica que vamos a tener una simetría, y al calcular el polinomio característico, observaremos que este polinomio será el mismo para los puntos 2 y 3, y por lo tanto tener un comportamiento simétrico en estos puntos distintos del origen. Ahora, utilizaremos nuevamente el criterio de Routh-Hurwitz y el discriminante de Cardano. Al aplicarlo, vamos a observar que tenemos que tener las consideraciones nada más en el signo para el discriminante, lo que nos permite simplificar esto y llegar a la conclusión de que solo dependemos de dos parámetros. Y al aplicar el teorema de Routh-Hurwitz para este segundo polinomio característico, obtenemos nuevamente que solo depende de dos parámetros. Lo que nos permite juntar la información del análisis lineal junto con estos nuevos puntos de equilibrios y esta condición de existencia para los nuevos puntos de equilibrio, nuestro segundo discriminante y las condiciones de estabilidad para este polinomio, nos genera un nuevo espacio de parámetros. Este espacio de parámetros muestra 57 comportamientos distintos entre regiones, curvas y puntos, lo cual nos muestra que al introducir ese término no lineal hemos incrementado en forma bastante grande la cantidad de comportamientos distintos. Hay que tener cuidado porque muchos de esos comportamientos se ven en regiones pequeñas, pero siguen siendo completamente distintos. Ahora, vamos a ver un par de simulaciones y en una de las regiones de interés. Las regiones de interés aquí van a estar donde existe estabilidad en el origen y donde existe estabilidad en los puntos fuera del origen, que es esta segunda región sombreada. Ahora, si nos enfocamos en la región azul, como hemos mencionado, se encuentra en la región de estabilidad en el origen, y al evaluar una simulación y tener en cuenta las condiciones que se cumplen, vemos que efectivamente tienden a 0 o al origen. Podemos ver en el diagrama fase justamente cómo alguna condición cercana va a tener ese comportamiento. Y podemos ver que por el discriminante mayor que 0, justamente tenemos dos raíces que son complejas conjugadas y una real, lo que nos muestra justamente el comportamiento esperado en el diagrama fase. Ahora, si observamos ahora otra región de interés, que puede ser la que es en color amarillo, que está junto a esta región que es estable, pero en esta región de amarillo no se cumplen las condiciones de estabilidad para ninguno de los dos polinomios. Y al estudiarlas, obtenemos un ciclo límite, donde a pesar de que los puntos son inestables, existen trayectorias donde al final las soluciones convergen. Finalmente, otra región de interés que se observó es la región número 16. La región número 16 no cumple con las regiones de estabilidad y se esperaría algo similar al anterior como un ciclo límite. Pero al observar las integraciones numéricas vemos que no aparece un ciclo límite, sino una región atractora, pero que no tiende a tener un periodo definido. Lo cual nos genera una pregunta. Al observar el diagrama de fases y ver que los puntos de equilibrio todos son inestables, nos preguntamos si es acaso que estamos en la presencia de caos. De ser así, tenemos que tener cuidado con la definición de caos. Para ello, tomamos la definición de Devaney. Devaney menciona que tenemos que cumplir 3 condiciones para una función para decir que es caótica. Esto tiene que ver con la transitividad topológica, la densidad de los puntos periódicos y también la sensibilidad a las condiciones iniciales. Si cumplimos estas condiciones, podemos decir que nuestra función es caótica. Ahora, tenemos que tener en cuenta también a qué nos referimos con atractor. Atractor debe de cumplir que tenemos un subconjunto de Rn, donde tenemos un conjunto invariante, debe de existir una región atractora y además A debe ser mínimo, tal que cumpla las dos condiciones anteriores. Ahora, si además de cumplir estas regiones, también cumplen las siguientes dos, se le dirá que este atractor es extraño, si tiene al menos un exponente de Lyapunov positivo. Y ahorita voy a profundizar un poco más en esta parte. Además, debe estar contenido en una región acotada, en el espacio fase. Si se cumplen estas dos, decimos que un atractor es extraño. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esta sensibilidad a las condiciones iniciales. Si tenemos dos soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales phi de t de x1 y phi de t de x2, tal que sus condiciones iniciales sean muy cercanas,
Si definimos un delta de t como la diferencia entre estas distancias, podemos ver que se dice que tiene una sensibilidad a las condiciones iniciales si esta delta de t es proporcional a un crecimiento exponencial con respecto a la distancia inicial. Entonces, vamos a ver cómo aplicar esto en nuestro sistema. Para nuestro sistema, vamos a recordar que tenemos justamente 3 parámetros y que previamente encontramos combinaciones donde existe inestabilidad en todos los puntos de equilibrio, las cuales son estas, y además las integraciones numéricas muestran que existe una región de atracción. Entonces vamos a ver si existe sensibilidad en las condiciones iniciales. Para eso tomamos nuestra expresión y despejamos lambda de t. Ahora hacemos una pequeña simulación tomando dos condiciones iniciales, las cuales queremos que estén ligeramente separadas, en este caso bajo esta distancia. Tomamos un tiempo de integración y una cantidad de 100.000 iteraciones. Al realizar el resultado numérico obtenemos justamente esta figura. Y observemos que para t igual a 0 justamente estamos en el origen y que para calcular el exponente de Lyapunov bastará con calcular cuál es la pendiente de la recta que pasa por el origen y por el punto donde se alcanza la máxima separación entre los puntos. Lo que nos muestra que tenemos un exponente de Lyapunov positivo. Y podemos cumplir con las dos condiciones, ya que tenemos un exponente de Lyapunov positivo y además también tenemos una región que está acotada, ya que para tiempos mayores a 100 vemos cómo la distancia ya no crece entre las soluciones iniciales, entre las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, pues ya probamos efectivamente que este sistema presenta un atractor extraño. Ahora iremos un poco más allá y para ello usaremos el teorema de Charkovsky. Charkovsky nos habla que si tenemos un intervalo en R y una función continua, si tenemos una función que sea de periodo n, esto de periodo quiere decir que la composición de la función n veces me devuelve el mismo punto, entonces n mayor que k en el ordenamiento de Charkovsky también tiene un punto de periodo k. Ahorita mencionaré acerca de este ordenamiento. Un dato importante es que una proposición que se desprende de aquí es de que si se cumple que existe justamente una función que tenga periodo n en este ordenamiento, también va a ser topológicamente transitiva. Esto tiene que ver con la demostración del teorema, el cual es algo extenso y no profundizaremos en este video. Ahora, el ordenamiento de Charkovsky tiene que ver con un ordenamiento de los números enteros, donde empezamos con los números impares, empezando por el número 3, y sucesivamente todos los mayores al número 3, luego todos los números multiplicados 2 por los impares, luego 2 al cuadrado por los impares, y así sucesivamente 2 a la n, 2 a la n más 1, y finalmente en el ordenamiento tenemos 2 a la n más 1 y todas las potencias de 2 hasta llegar al 1. Entonces, esto nos dice que si encontramos una potencia de 2 en este ordenamiento, una potencia de 2, también tenemos de 1. Tenemos de 8, también tenemos de 4, de 2, de 1. Si tenemos un periodo 3, eso nos diría que tenemos todos los periodos enteros y nos mostraría la otra condición de caos, que es densidad de órbitas periódicas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para el sistema que estamos estudiando? Ya que este sistema es un sistema continuo, hay que proponer una forma de discretizarlo. Para ello vamos a utilizar el hecho de que hacemos integraciones numéricas para ver las soluciones del sistema. Entonces, nuestros máximos locales corresponderán con alguna función de recurrencia, donde el conjunto de los máximos locales nos dirá justamente los puntos que pertenecen a un sistema discreto, que es justamente lo que queremos obtener. Entonces vamos a analizar el comportamiento de todos los zns. Esto es fácil, ya que tenemos una secuencia de xn que nos genera la integración numérica. Entonces solo basta con encontrar el valor máximo definido como el xi tiene que ser mayor que su sucesor y su antecesor. Para ello vamos a tener entonces tres conjuntos, uno para x, para y para z, definidos de esta forma. Y hay que notar que estos son sensibles a las condiciones de los parámetros. Entonces se toma un ejemplo, justo con los parámetros que vimos que se presentan estas condiciones que parecieran ser de caos, y integramos. Al integrar numéricamente obtenemos nuestra imagen de la izquierda y podemos ver justamente que tenemos los máximos señalados y de la derecha tenemos una gráfica que señala los xn que corresponden a estos máximos. Esto para x, para y y para z. Ahora, al comparar estos resultados también podemos obtener un diagrama de bifurcación, donde vamos cambiando el parámetro eta a lo largo de distintos valores y poder observar los distintos valores de la órbita. De esta forma, podemos obtenerlo para x, para y y para z. Posteriormente, vamos a observar que tenemos entonces
un diagrama de bifurcación que nos muestra los distintos valores que genera cada una de las oscilaciones de los máximos locales en las soluciones de X, Y y Z. Ahora bien, al dar un zoom justo en esta región de parámetros, podemos observar que la línea vertical punteada cruza en 3 puntos en las 3 curvas en el mismo valor, lo que indica que tenemos un periodo 3. Y por el teorema de Charkovsky, esto nos permite asegurar justamente que tenemos un resultado con respecto al caos, lo que nos dice que vamos a tener un conjunto denso de puntos periódicos, garantizado por el teorema de Charkovsky, ya que encontramos un periodo 3, y transitividad topológica, que es algo que se viene por la proposición 2, y sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto por las integraciones numéricas que hicimos, por los cálculos numéricos. Lo que nos permite concluir que por la definición de caos en el sentido de Banach, el sistema dinámico continuo exhibe dinámica caótica. Y recordar que esto lo estamos haciendo para un conjunto de parámetros. Y este conjunto de parámetros no fue tomado de forma arbitraria, ya que este conjunto de parámetros se tomó donde al analizar los distintos parámetros bajo dos teoremas, del teorema de Routh-Hurwitz y el teorema de Cardano, podemos encontrar regiones de estabilidad e inestabilidad. Y justo en la transición es donde aparecen estos comportamientos. Entonces, observemos que dentro de nuestro mapa de parámetros, al analizar justamente esta región, vemos que en esta parte sombreada justo aparece al menos un punto de equilibrio estable. Y lo que estamos haciendo en esta sucesión de integraciones numéricas es una curva, la que se ve en color rojo, que corresponde a integrar en una región donde ningún punto de equilibrio es estable y lentamente elegir un conjunto de parámetros que nos lleva a una región donde existe un punto de equilibrio estable. Conclusiones, vamos a mencionar que esto es un modelo económico y que la complejidad quizá que estamos viendo tiene que ver con las causalidades intrínsecas de la economía y no efectos que tienen que ver con externos, ya que tenemos un modelo que es completamente aislado. Además, el modelo es sencillo, solo considera 3 variables y tener en cuenta que en el mundo real de la economía incluso tenemos muchos más valores externos. Y otra cosa es que este modelo fue presentado 20 años antes que el sistema de Lorentz. Sorprendentemente, había sido ignorado por su contexto histórico, pero se muestra que realmente existió un precursor que ya presentaba estos comportamientos que se ven en el sistema de Lorentz 20 años antes que el mismo Lorentz lo descubriera o que se planteara por primera vez la idea de caos. Muchas gracias y eso ha sido todo.